Capítulo 2. El despertar del escudo. El salón del trono, tallado en mármol blanco y oro por manos que ya nadie recordaba, había sido testigo de siglos de política, juicios y ceremonias. Pero nunca había presenciado la manifestación de un primarca. Lorgar Aureliano callaba. El escudo aún brillaba con la luz tenue del emperador, la sala cargada de un silencio absoluto. Pero dentro de él, algo estaba cambiando. No era ira. No era rabia. Era una certidumbre que crecía como fuego lento. El eco del emperador seguía en su alma. Lo había sentido. No fue ilusión. No fue un truco. Era real. Y entonces, ocurrió. Su túnica ceremonial, tejida con hilos de terra, se estremeció. No por un viento externo, sino por una fuerza que emergía desde dentro. El tejido sagrado comenzó a desprenderse, desintegrándose en luz, elevándose en partículas brillantes como cenizas doradas. Una nueva luz nacía de él. El resplandor dorado se alzó. No fue violento, fue solemne. Como si el emperador, desde algún rincón del universo, extendiera su mano. Y en esa luz, Lorgar creció. No metafóricamente. Físicamente. Los mortales presentes, reyes, nobles, héroes, soldados, vieron a un hombre romper su forma humana. Vieron cómo su cuerpo se expandía, cómo los huesos se reconfiguraban, cómo la gloria genética de su linaje celestial reclamaba su sitio. Su piel brillaba al contacto con la energía divina. Y sobre ella, como esculpida por la misma luz, apareció la armadura. La armadura de batalla de Lorgar. Gris como la ceniza. Marcada con escrituras sagradas, cicatrices de guerra, y remaches colocados por manos de artesanos del Mechanicum y de los mismísimos portadores de la palabra. Cuando su transformación culminó, la sala entera temblaba en silencio. Lorgar era ahora él mismo. El verdadero. El guerrero profeta. El primarca de 3 metros de altura que había destruido imperios, que había convertido océanos de duda en fuego y fe. Su sombra ahora cubría la sala. Ningún hombre en ese lugar podía ya hablar con él como si fuera igual. Y luego apareció. En su mano, sin ser invocado con palabra alguna, se manifestó el Illuminarum. No con destellos ni sonidos, sino con autoridad. Simplemente estaba ahí. Perfectamente equilibrado. Letal. Antiguo. Sagrado. Forjado por un hermano y portado por un apóstol. No era solo un arma. Era su emblema. Lorgar bajó la mirada hacia su mano. Y algo, dentro de él, finalmente encajó. Su respiración se calmó. No estaba vacío. El silencio en su mente no era abandono. Era espera. Era su padre. Yo, sigo siendo un primarca. Susurró. La frase no era para los demás. Era para sí mismo. Un recordatorio. Un reencuentro. Y él nunca me abandonó. Las palabras flotaron como plegaria viva. Los héroes lo vieron ahora con ojos verdaderamente abiertos. No era solo diferente. No era extraño. Era algo que nunca debió haber estado junto a ellos. Era un comandante de cruzadas galácticas. Un hijo creado con el propósito de destruir, unificar, edificar y castigar. Un ser nacido en el umbral de lo divino. El rey no habló. Lo intentó. Su boca se movió. ¿Pero qué se le puede decir a alguien que fue tocado por el emperador y reclamó su lugar sin pedir permiso? Malti bajó la mirada. El odio se mezclaba con terror. Su plan se deshacía entre los dedos. ¿Cómo se manipula a un semidios que ha conversado con su creador? Lorgar avanzó. Su armadura resonaba con un peso diferente, como si cada placa llevara el juicio de 1000 mundos. El Illuminarum rozaba el suelo con cada paso. Y entonces habló. Ya no con voz de hombre. Con voz de primarca. He callado demasiado tiempo. Creí que la fe bastaba con quemarse dentro. Creí que mis cicatrices eran lenguaje suficiente para explicar lo que era ser su hijo. Pero ustedes me han recordado que hay momentos en que uno no habla por sí mismo, hizo una pausa. Sino por aquellos que aún no han comprendido el nombre de la fe. Elevó ligeramente el Illuminarum. No en gesto de amenaza. En señal de presencia. Como un sacerdote levanta una reliquia. Como un dios revela una runa olvidada. Soy Lorgar Aureliano. No es un título. Es una advertencia. Una promesa. Un recordatorio. Nací entre el fuego, en un mundo donde la fe era la única forma de no volverse bestia. En mi juventud me arrodillé ante dioses falsos.
En mi madurez, ante el único digno de adoración, mi padre, el emperador de la humanidad. No hubo respuesta. No la esperaba. ¿Quieren saber quién soy? ¿Por qué me alzo entre ustedes, tan alto, tan distinto, tan imposible? Escuchen con los huesos. Con la sangre. Con la parte de ustedes que aún tiembla cuando ve el firmamento en silencio. Se giró lentamente, haciendo que su mirada tocara cada rostro, cada figura, cada rincón. Soy uno de sus hijos. No adoptado. No nombrado. Creado. Forjado con intención. Derramé sangre por él antes de saber que los dioses antiguos eran solo sombras que temían a su luz. Mi nombre fue gritado en mundos que ya no existen. Mi sombra quemó selvas, tundras, océanos enteros. Y cada vez que alguien osaba preguntar por qué, yo respondía con el arma en alto, porque así lo ordenó el emperador. Los héroes estaban pálidos. No de miedo común, sino de reconocimiento. De estar ante alguien que había sobrevivido a guerras que ellos ni siquiera podían imaginar. Conquisté cientos de galaxias en su nombre. No planetas. No reinos. Galaxias. ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Qué saben del silencio en los confines donde la gravedad no canta? ¿De la fe susurrada en vacío interestelar? Yo la llevé. Yo la encendí. Como antorcha en noche absoluta. El Illuminarum vibró levemente. No era efecto de la mano. Era resonancia. Soy su comandante. No por rango. Por deber. Porque cuando los soldados dudaban, yo avanzaba primero. Porque cuando los mundos temblaban, mi voz era la única constante. Porque cuando la noche parecía eterna, yo escribía en ella con fuego. El rey bajó la cabeza. Sus labios se movían en oración, pero no recordaba a qué dios pertenecían. Nadie había pedido piedad aún. Nadie se había atrevido. He sido llamado muchas cosas. Fanático. Destructor. Hereje. Iluminado. Padre. Apóstol. Y todas son ciertas. Pero solo una arde en mí como un sol que no muere. Primarca. Su voz se alzó, no con furia, sino con la cadencia de una palabra sellada con destino. ¿Saben qué es ser un primarca? Significa que la galaxia se parte entre tu dedo y tu voluntad. Que los ejércitos no se te ofrecen, sino que se arrodillan sin que lo pidas. Que tus pensamientos son doctrina. Que tus silencios son órdenes. Y aún así, aquí estoy. De pie. No para ordenar, sino para recordarles algo que olvidaron. El escudo no es sumisión. Es promesa. El escudo en su brazo brilló como si respondiera al llamado. Yo no porto esta arma para aplastar. Porto este símbolo para cubrir a los que ya no tienen palabras. A los que sangran sin nombre. A los que el trono olvidó. Porque así me lo pidió el emperador. No en sueños. No en visiones. En presencia. Él me miró, y me dijo, protege. Una lágrima ardiente descendió por su mejilla. No por dolor. Por redención. Y ustedes me juzgan. Me acusan. Me insultan. Me niegan. No porque sean malos. Sino porque no entienden. Porque no recuerdan lo que es caminar bajo la luz dorada sin saber si volverás de la cruzada. Porque no conocen el peso de la eternidad, cuando sabes que todos los que amas, morirán antes de que tú termines una misión. Silencio. Lorgar cayó de rodillas. El suelo crujió. Pero no por debilidad. Sino porque el cielo también se arrodilla cuando el deber lo exige. Yo no vengo a gobernarlos. Vengo a protegerlos. A pesar de ustedes. Con o sin su permiso. Porque esa es la carga del escudo. Esa es la voluntad de mi padre. Una voz susurró en su mente. No era suya. Mi hijo, no estás solo. Lorgar, la voz tembló, pero no huyó. Todo esto, parece un error, era Ren. Nos engañaron. No sabíamos, no entendíamos, continuó Itsuki. Te difamaron, agregó Motoyasu, más bajo, sin la arrogancia de antes. Ahora solo quedaba un joven desnudo ante la verdad. Esto no debería haber pasado. No así. No contigo, Lorgar los observó. Con esos ojos dorados que ya no eran humanos. Que jamás lo fueron, escuchó. Dejó que el silencio los abrigara por unos instantes más. Y entonces habló. Su voz fue grave, pero controlada. Como una llama contenida en un altar. ¿Y eso los convierte en inocentes? ¿Ser víctimas de la mentira los libra de la herejía? El Illuminarum se alzó. No rápido. No con furia. Con juicio. Y el corazón del rey se detuvo. No hubo grito. No hubo dramatismo. Solo cayó. Como una marioneta a la que le cortan los hilos. El sonido que hizo al golpear el mármol no fue un golpe.
Fue una confesión. Malti gritó. Los nobles se alzaron de golpe, pero no se movieron. El miedo no les dejaba opción. Era como si todo en esa sala estuviera congelado, excepto Lorgar. El primarca bajó el arma. El Illuminarum reposó otra vez en su mano, quieto. Esperando. Silencioso. ¿Merecen morir todos ellos? Susurró. No a los héroes. A sí mismo. ¿O deberían tener una segunda oportunidad? El eco de esa pregunta no era simple. Era memoria. Y entonces vio. Vio el rostro de Erebus, su hijo favorito. Leal. Incorruptible. El más brillante entre los portadores de la palabra. Y luego lo vio arrodillado ante los dioses oscuros. Lo vio traicionarlo. En secreto. En sombras. En mentiras. Vio a Corfaeron. El padre que lo crió. El guía de su infancia. Su faro antes de conocer al emperador. Y también lo vio retorcido, convirtiendo la fe en un arma, manipulándolo. Usándolo. Haciendo de sus palabras una prisión, y de su alma una herramienta. Lorgar cerró los ojos. No, susurró, con un temblor sutil en su voz. No lo hacen por maldad. El Illuminarum tembló. No lo hacen por odio. Sus nudillos se tensaron. Lo hacen, porque son débiles. Abrió los ojos. Fuego. Y la debilidad no puede ser excusa. La voz retumbó. Las antorchas se apagaron con el eco, pero el Illuminarum no cayó. No descendió sobre ningún otro cuerpo. Se mantuvo alzado, pero sin juicio. Lorgar respiró profundo. Su pecho se elevó como una montaña viviente. Miró a los héroes. 3 jóvenes. Con miedo. Con dudas. Y por un instante, vio a sí mismo. Cuando aún no era el profeta. Cuando aún dudaba. Cuando creía que Corfaeron lo amaba. Y en ese instante, el primarca bajó el arma. ¿Me juzgaron? Sí. ¿Me condenaron? También. Pero si yo no supe ver la traición en mi sangre, ¿cómo puedo esperar que ustedes vean más allá de sus límites? Una lágrima descendió, ardiente, sin vergüenza. No voy a matar a inocentes. No hoy. El escudo volvió a su brazo. La luz del emperador seguía ahí. No tan brillante, pero firme. La próxima vez que alguien intente levantar una mentira contra el escudo. Su voz descendió. Grave. Final. La misericordia no estará presente. Y dio un paso hacia la salida. Pero todos sabían que el juicio solo se había pospuesto, no olvidado. La luz del Illuminarum se extinguió con el eco de los pasos de Lorgar. El gran portón aún oscilaba lentamente al cerrarse, como si ni siquiera el hierro tuviera el coraje de interrumpir su retirada definitiva. El rey estaba muerto. Y la sala lo supo antes de que alguien lo dijera. Malti cayó de rodillas. El vestido empolvado por los restos del mármol, las manos temblorosas aferradas al pecho inmóvil de su padre. La corona había rodado unos pasos más allá, detenida en una grieta, como si el trono mismo se negara a volver a posarse sobre otro. Padre. Gimió. Pero la voz ya no tenía veneno, ni manipulación, solo ruina, solo pérdida. Se inclinó más, su rostro hundido contra el pecho que ya no latía. El oro de las túnicas del rey se manchó con el llanto. Las lágrimas descendían sin control, una tras otra. La voz se le quebraba como cristal. Y sin embargo, nadie la consoló. Los nobles estaban inmóviles. No por luto. Por vergüenza. Porque todos sabían que se sentaron a mirar el juicio de un dios con ojos de cortesanos. Que permitieron el crimen. Y luego presenciaron la justicia. Todos sabían que habían jugado con fuego sagrado. Y se habían quemado. Los héroes permanecieron en silencio. Ren, de brazos cruzados, observaba el cadáver con la mandíbula tensa. El mundo que conocía ya no era el mismo. El concepto de poder, de justicia, de autoridad, se había vuelto ajeno. Itsuki tenía la mirada baja. No por miedo. Por respeto. A lo que vio. A lo que entendía ahora. A lo que no se atrevía a cuestionar más. Motoyasu se pasó la mano por el rostro, intentando controlar el temblor en los labios. Todo lo que había dicho, cada burla, cada frase altiva contra Lorgar, ahora le pesaban como si hubieran sido pronunciadas ante un dios. Un dios que no lo mató, solo para demostrarle cuán pequeño era. Nadie habló, nadie se movió. Solo el eco distante de los pasos de Lorgar descendiendo por los corredores del castillo, resonaba como una campana fúnebre. Y en el centro, Malti seguía llorando, abrazada al cadáver del padre que no supo protegerla, ni detener a quien sí protegía de verdad. El reino acababa de perder a su rey, pero en lo más profundo, todos sabían la verdad, habían estado ante uno, y lo dejaron ir.
Los adoquines crujían bajo las botas de adamantío. Lorgar caminaba. No como un conquistador, ni como un héroe aclamado. Caminaba como lo había hecho tantas veces tras una batalla. En silencio, entre ruinas que solo él veía. El pueblo lo miraba. Hombres, mujeres, niños. Desde las ventanas, desde las esquinas, entre mantos de mercado a medio recoger. Sus ojos no eran de miedo. Eran de asombro. De duda. De palabras que no se atrevían a decir. Dicen que mató al rey, murmuró uno. No, que lo juzgó, respondió otro. Que era un dios. O algo peor, susurró una anciana desde detrás de una cortina. Ninguno se acercó. Nadie osó interponerse. No por temor. Por respeto. La figura de 3 metros, enfundada en armadura de batalla, con grabados antiguos y placas que reflejaban la luz de los faroles como si fueran bendiciones vivas, caminaba por un mundo que no fue hecho para contenerlo. Y aún así, él no lo rompía. El escudo en su brazo izquierdo vibraba apenas, como si su poder quisiera salir. El Illuminarum colgaba a su lado como un relicario sin templo. Y Lorgar pensaba. Este mundo, es tan puro. Miró a un niño que asomaba la cabeza por entre las cortinas de un taller. Una mujer lo sujetó, temerosa, pero el niño no tembló, solo miró. Tan bello. Tan pequeño. Tan lleno de vida que aún no ha sido tocada por las manos de la desesperación. El cielo estaba despejado. Azul. Sin naves. Sin orbitales. Sin señales. No merece estos gobernantes. No merece sus mentiras, sus cortes podridas, sus coronas vacías. Necesita la verdad. La verdadera luz. La luz del emperador. Lorgar se detuvo. El viento movió su capa. Su mano izquierda subió, lentamente. Tocó el lateral de su casco, donde las líneas del comunicador se cruzaban como nervaduras tecnológicas ocultas entre los grabados sagrados. Región, Colchis, aquí Lorgar Aureliano, dijo en voz baja. Código Primarca. Solicito transmisión. Solicito respuesta. Solo estática. Ni una chispa de vida, ni un pulso de señal, ni una sombra de voz. Lorgar se quedó en silencio. Una ráfaga de viento sopló entre las calles. Los niños jugaron a espaldas de sus padres, sin entender que el gigante que caminaba entre ellos acababa de confirmar una verdad más dura que la soledad. Estaba solo. ¿Tan lejos estoy del imperio? ¿O es la voluntad del emperador que afronte esta prueba sin legión, sin flota, sin hermanos? Sus ojos se alzaron al cielo vacío. Si tan solo pudiera contactar con mi flota en Colchis, apretó los dientes tras la máscara dorada de su yelmo. El pueblo seguía observando. Y él, siguió caminando. Una sombra de plata y fuego, un primarca sin estrella, un escudo sin ejército, pero no sin propósito. A lo lejos, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar. El pueblo aún no sabía si llorar o arrodillarse. Pero Lorgar, ya lo había decidido. El mundo recibiría su luz. Con fe, o con fuego. El sonido del hierro resonó seco contra la placa frontal de la armadura de Lorgar. No lo movió. No lo astilló. Ni siquiera le arrancó una reacción inmediata. Fue un golpe de puro coraje. El herrero había corrido desde su fragua, aún con el delantal manchado de hollín y los brazos cubiertos de quemaduras viejas. Llevaba un martillo en la mano, más símbolo que arma. Su respiración era agitada, pero sus ojos no temblaban. Tú. Espetó. Dicen que mataste al rey. El silencio se quebró como cristal. Lorgar giró el rostro lentamente. El escudo pesaba a su lado como una promesa no rota. El Illuminarum seguía atado, inerte pero presente. La armadura gris resplandecía con la luz del atardecer como si el sol mismo no supiera cómo tocar algo tan ajeno. El primarca observó al hombre unos segundos. Luego, su voz descendió con la gravedad de una montaña cayendo al mar. Oh, pobre alma, en tu ignorancia. Sus manos subieron al yelmo. Un clic sordo, un giro lento, y la cerradura sagrada del casco se liberó. Lorgar retiró el yelmo. Y los hombres vieron un rostro que no era de este mundo. No era humano. Era más. El cabello rasurado. Cientos de tatuajes, de un antiguo lenguaje, el rostro sin cicatrices visibles, pero lleno de la severidad de quien ha sobrevivido siglos. Y los ojos. Dorados. Intactos. Eternos. Como los de una estatua tallada por los ángeles de Terra. El herrero retrocedió un paso, pero Lorgar se inclinó. Se dobló con lentitud, controlado, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los del hombre. Él no era necesario en el orden de mi padre. Su voz no era cruel. No tenía furia, era doctrina. Era verdad. Este gobierno, esta fe, no es nada. Solo máscaras. Solo oropel sin alma.
Y entonces lo tocó. Su mano, enorme, de metal y carne, bajó y se posó sobre el hombro del herrero. No con peso. Con respeto. Este mundo no merece el castigo de vivir bajo gobernantes mediocres. El contacto no era cálido, pero era humano. Y por un instante, el herrero sintió algo atravesarlo. No magia. No poder. Convicción. La convicción de alguien que había matado dioses falsos para proteger a inocentes. Y vio en los ojos de ese gigante que no había placer en lo hecho, que no había sangre seca en sus pupilas ni ira acumulada. Vio a un guerrero que no quería castigar, pero que sabía que debía hacerlo. No un asesino. No un tirano, un portador. Del escudo, de la fe, de la carga. El martillo del herrero cayó al suelo. No con miedo. Con entendimiento. No eres como ellos, murmuró. Lorgar asintió, muy suavemente. No lo soy. Porque mi padre no me formó para ser uno más. Y sin decir nada más, le devolvió el casco a su lugar, girando la cerradura con un suave chasquido. La armadura volvió a sellarse. La mirada dorada se ocultó. Pero el fuego que el herrero había visto en sus ojos, nunca se borraría de su memoria. Lorgar dio un último paso. Atravesó las grandes puertas de la ciudadela, detrás de él. El mundo urbano ya no le hablaba. Lorgar caminó solo. Sus pasos eran lentos, pero firmes, cada uno enterrándose levemente en la tierra húmeda que no conocía el paso de vehículos ni de guerra. Las flores silvestres crecían entre piedras suaves. La brisa era limpia. El cielo, vasto. Y frente a él, un valle. Verde. Vivo. Demasiado bello para ser real, como si Terra en sus tiempos más puros hubiera decidido esconderse aquí. Un río serpenteaba entre las colinas, murmurando como si tuviera siglos hablando solo. Y junto a ese río, un árbol antiguo alzaba su copa al cielo. No era grande para un primarca. Pero ofrecía sombra, y eso bastaba. Lorgar se detuvo, miró el paisaje. El agua. El reflejo del sol sobre las hojas. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Se sentó junto al tronco. El Illuminarum apoyado a un costado. El escudo, aún acoplado al brazo, pero en reposo. La armadura emitía tenues chasquidos mientras se enfriaba. Y entonces, el silencio lo recibió. No el de la sala del trono. No el del juicio, el silencio del mundo que no lo juzga, que solo lo observa. Lorgar cerró los ojos. ¡Qué paz, este mundo! Tan virgen en su esencia, no conoce el verdadero horror. No ha visto lo que yo vi en Nucería, en 47-18. No ha olido carne imperial fundida con barro. No ha escuchado los cánticos de los traidores mientras pisaban iglesias rotas. No ha sentido la mirada de un hermano al volverse contra ti, sus dedos acariciaron la corteza del árbol. Era rugosa. Verdadera. Aquí aún hay belleza que no se ha prostituido por poder. Ni por dogma. Aquí las flores no crecen como ofrendas, crecen porque pueden. Porque nadie las ha arrancado. Aún abrió los ojos. El río seguía fluyendo. Sin destino. Solo existencia. Este mundo no necesita cadenas. No necesita látigos ni ejércitos, necesita una verdad. Una luz. Una fe que no sea usada como arma, sino como guía. Lorgar bajó la mirada. Activó el comunicador en su yelmo otra vez. 17ª, aquí Lorgar Aureliano. Código, Extenebris Lux. Prioridad primarca. ¿Me reciben? Estática. Otra vez. Un suspiro largo. Profundo. ¿Estoy tan lejos de casa, o has querido que camine solo, padre? Pensó. Y ahí, con la espalda contra el árbol y la mirada fija en el agua, el primarca cayó en sí mismo. No en debilidad. En contemplación. Si este lugar puede ser salvado, entonces lo haré. Con mi palabra. Con mi escudo. Y si es necesario, con mi fuego. El viento le acarició el rostro. Y Lorgar cerró los ojos otra vez. Y esperó. La noche llegó sin violencia, sin campanas, sin enemigos. Solo cayó, como un manto antiguo sobre los hombros del mundo. Lorgar no se movió. Seguía recargado contra el árbol, los ojos cerrados, pero alerta. Su armadura, silenciosa, se había adaptado al entorno. La penumbra lo envolvía, pero no lo ahogaba. Era fría, sí, pero no enemiga. Esta era, neutral, sincera. El río aún fluía, negro ahora, brillante bajo la luna. Los grillos cantaban su sinfonía sin temor. Las estrellas asomaban como testigos antiguos. Lorgar abrió los ojos. El cielo lo miraba. Y él, lo aceptó. ¿Cuántas veces he dormido bajo cielos desconocidos? ¿Cuántos soles me han visto marchar hacia mundos que temblaban a mi paso?
Pero este cielo no teme. No se esconde. Me mira. Y yo, lo respeto. Una ráfaga de viento pasó. Levantó el polvo, el pasto, una flor caída del árbol. No movió al Lorgar, pero le habló. ¿Por qué no puedo contactarlos, padre? ¿Por qué ahora que he recordado quién soy, estoy solo? El primarca se inclinó ligeramente, tomando una piedra del suelo. La sostuvo. Pesaba como una pluma en su mano inmensa. Pero aún así, la contempló. ¿De verdad creíste que no dudaría? ¿Que el juicio sería suficiente? ¿Que bastaría con el escudo para contener el dolor de ser incomprendido una vez más? Tensó la mandíbula. «Pero no me has abandonado», susurró al cielo, sin voz rota, sin lágrima. Solo certeza. Las sombras bailaban entre los árboles. Y Lorgar no las apartó. Porque él mismo era una sombra que protegía. Una sombra que hablaba de luz. Una sombra que había matado reyes, para que los pueblos vivieran. El escudo brilló apenas. Una línea dorada, como si el emperador hubiera respondido con un gesto. Y entonces, por primera vez desde que cruzó las murallas, Lorgar sonrió. Fue entonces que lo sintió. Una presencia. Pequeña, silenciosa, inofensiva, en apariencia. No un enemigo, un hombre de oficio, de comercio. Apareció entre los arbustos del sendero, sin sonido alguno. Vestía una capa larga, sucia en el borde pero cuidada en el cuello. El sombrero cubría la mitad de su rostro, pero no podía ocultar esa sonrisa estirada. Los ojos brillaban, aunque no con luz. Con cálculo. Lorgar no se movió. Sus ojos dorados se clavaron en él como cuchillas antiguas. El escudo descansaba. El Illuminarum también. Pero la sentencia estaba latente. El hombre no se presentó. Solo habló, como si hubiese ensayado esa línea para miles. Una noche tranquila, y sin embargo, su rostro está cargado. Fufuzu, puedo reconocer cuando alguien está cansado de la traición. Lorgar ladeó la cabeza, pero no respondió. No me malinterprete, continuó el mercader con una inclinación burlona. No pretendo saber su historia. Ni me interesa. Solo ofrezco cosas. Cosas que algunos valoran más que el oro. La sonrisa se amplió apenas. Personas. No comunes. No rotas. Individuos con talento, entrenados, y, sobre todo, leales. Criados para obedecer. Para jamás morder la mano de su señor. Lorgar bajó lentamente la mirada. No hacia el hombre, hacia sus propias manos. Corfaeron me juró fidelidad al nacer. Me torció antes de caminar. Erebus me llamó padre. Me condenó en nombre del enemigo. Y ahora, una princesa finge lealtad mientras me escupe el alma. El mercader, ignorante del huracán que acababa de rozar, prosiguió. Si lo desea, hay una carpa, discreta, fuera de la ciudad, noreste de la puerta sur. Muy pocos conocen su ubicación. Y aún menos lo que hay dentro. Hizo una leve reverencia. No pido que compre. Solo que vea. Quizás algo en mi colección, lo escuche. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se perdió entre la maleza, como si jamás hubiera estado ahí. Lorgar no habló. No se movió. Pero su puño se cerró. Y en su pecho. La vieja herida de la traición ardía otra vez. El viento volvió a soplar, más frío esta vez. La luna seguía suspendida como un ojo de marfil, contemplando en silencio al primarca que aún no se movía. Lorgar cerró los ojos. El nombre resonaba en su mente como una palabra sucia. Esclavo. ¿Un esclavo? ¿Qué es un esclavo? No una víctima, no un mártir, un impuro. Un esclavo es aquel que cometió una herejía. El que fue incapaz de gobernarse, de sostener su voluntad, de alzarse con fe. Es el que, en su miseria, necesita una estructura externa. Una cadena. Una orden. Un amo. Para no deshacerse en polvo. El escudo brilló tenuemente a su lado. Un esclavo no nace. Se convierte. Y en ese acto, se expone. Muestra su alma rota. Revela la grieta donde la luz no entró. Pero no los despreciaba. Lorgar no despreciaba a los esclavos. Los contemplaba como se contempla a un pecador que aún puede ser salvado. Como se observa a un templo en ruinas que aún conserva su altar. ¿Porque acaso no es el esclavo el que más anhela la redención? ¿No es el que sirve con todo lo que le queda, esperando que algún día, su amo vea más que carne? Y él. Él había sido servido. No por cientos, no por miles. Por millones. Por billones. Por civilizaciones enteras.
Súbditos del imperio, súbditos del emperador, súbditos suyos. Porque yo era su voz, su sombra, su heraldo. El mundo me sirvió, no por mí, sino por mi reflejo, por ser el eco de su voluntad. Y ahora, este mundo roto, sucio de reyes podridos y princesas que mienten con lágrimas, me ofrece esclavos. Pero ¿quién de todos estos es realmente libre? ¿Y quién de ellos merece la redención de servir algo más grande que ellos mismos? Abrió los ojos. ¿Podrá uno de ellos ver en mí al escudo, y no al juez? ¿Podrá, uno solo, escuchar el susurro de la luz en medio de su miseria? Lorgar se puso de pie. El Illuminarum vibró, como si sintiera lo que él pensaba. No había sentencia aún. Solo juicio en proceso. Porque si uno solo de ellos quería servir, por fe, por redención, por amor al orden verdadero, entonces valdría la pena mirar. Valdría la pena salvarlo. Los árboles se inclinaron levemente con el paso del viento, como si la noche misma se apartara con respeto ante el avance de aquel que caminaba entre mundos. Lorgar Aureliano abandonó el refugio del árbol sin mirar atrás. El río seguía fluyendo, pero su canto ya no era suficiente. Había preguntas que no podían responderse entre hojas. Solo entre sangre. Solo entre cadenas. La puerta sur de Melromark se alzaba en la distancia, iluminada por faroles de llama débil. Los centinelas lo vieron aproximarse y, al reconocerlo, bajaron la mirada. No intentaron hablar. No por miedo. Por conciencia. Sabían que el hombre que se acercaba ya no pertenecía a su reino. No caminaba por las leyes del trono caído. No era súbdito de su reina. Era algo más. Algo antiguo. Algo correcto. Lorgar no los miró. No eran parte de su juicio. Cruzó la puerta. La ciudad quedó atrás como un pecado no confesado. La tierra frente a él se abría en una llanura tenue, marcada por un sendero estrecho. A lo lejos, entre árboles curvados por el tiempo, una lona rojiza y sucia ondeaba apenas. La capa. Allí. Donde la miseria se organizaba en listas, donde la carne se pesaba en oro, y donde los corazones eran mercancía con descuento. Lorgar avanzó. Si lo que ese hombre dijo es verdad, si hay una sola alma ahí que aún desea redención, entonces hoy podrían hacer algo digno de servir al emperador. El viento trajo consigo el olor del cuero húmedo. Del metal oxidado. Del miedo sucio. La señal inequívoca de la esclavitud. Lorgar frunció el ceño. No por repulsión, por expectativa. No juzgaría desde la distancia. Caminaría entre ellos. Y entonces miraría. Y decidiría. El interior de la carpa era un horno de humedad, hedor y desesperación. El primarca se inclinó ligeramente al pasar bajo el umbral. Las telas crujieron ante su tamaño. La estructura entera pareció temblar por su sola presencia. El vendedor estaba esperándolo, parado junto a una mesa con copas vacías, hojas de contrato y un incensario apagado. Sonrió de inmediato. Esa sonrisa torcida, la misma de los carroñeros cuando el sol cae sobre un cadáver aún fresco. Fufuzu, parece que sí viniste, dijo mientras abría los brazos con teatralidad, como si presentara una ópera ante un emperador. Vaya, eres aún más alto de lo que imaginé. Lorgar no respondió. Solo caminó. El suelo crujía bajo cada paso. La luz de las lámparas danzaba sobre su armadura como si el metal respirara. Tengo varias piezas que podrían interesarte, gran señor, dijo el vendedor mientras se acercaba a una gran jaula tapada con una manta gruesa. Con una sola mano, desprendió la tela. Un gruñido feroz estalló al instante. Dentro de la jaula, un semihumano de pelaje gris y ojos inyectados en sangre golpeaba los barrotes con furia. Era mitad lobo, mitad hombre, pero el equilibrio entre ambos ya no existía. Solo quedaba rabia, barras y espuma en la boca. Una criatura especial. Semihumano, sí, pero este ya es más bestia que hombre, explicó con orgullo. He entrenado muchos, pero este no escucha. No obedece. Solo ataca. Perfecto para tareas de batalla. O castigo. Lorgar se detuvo. Su mirada no era de asombro. Era de evaluación. ¿Qué es esto?, preguntó al fin, su voz pesada como una losa. Un error, o una herramienta perfecta. Depende del uso. Feroz, ¿no es así? El primarca no respondió. No miraba ya al lobo. Sus ojos se habían movido, más allá, hacia una jaula más pequeña, más oscura. Y en su interior, estaba ella. Una niña.
semihumana. Orejas redondeadas, piel pálida, cabello revuelto. Estaba sentada en el suelo, cubierta por una manta raída, encorvada como si la jaula pesara sobre su espalda. Sus ojos lo vieron. Y se abrieron como si el mundo hubiese cambiado de forma en un instante. No con esperanza. No aún. Con miedo. Porque frente a ella había un gigante. Una estatua viviente con ojos de oro y una voz capaz de juzgar planetas. Oh, esa, dijo el vendedor, al notar el cambio en la dirección de su mirada. Esa no le interesaría. Se acercó, se agachó junto a la jaula. Está enferma. Fiebre constante. No habla. Apenas come. No durará mucho. Estoy por retirarla del lote, de hecho. Lorgar no se movió. Solo la miraba. La niña lo miraba también. El miedo seguía ahí. Pero no completo. Algo brillaba detrás. No resistencia, anhelo. Como si hubiera escuchado historias. Como si en ese silencio forzado, aún creyera, aún esperara. Lorgar dio un paso. El vendedor retrocedió sin querer. La voz del primarca fue calmada, pero clara. ¿Buscas redención, niña? Ella no respondió. Pero sus ojos se humedecieron. Y en ese instante, él lo vio. No sumisión, no resignación. Esperanza, real, viva, minúscula, pero ardiente. Y Lorgar, con la lentitud de un juicio sellado en piedra, giró su rostro hacia el mercader. ¿Cuánto, por ella? El vendedor tragó saliva. Su sonrisa vaciló. Esa es una mapache, dijo, mientras daba golpecitos suaves con el bastón contra el suelo. No son muy populares, tienen fama de ser inestables, propensos a ataques de pánico, y cuando no están temblando, se quedan ahí, mirando al vacío. No sirven ni para compañía ni para guardia. Lorgar no se giró. Voy a ser sincero, continuó el hombre, ahora con un tono más áspero, como quien se quita una máscara innecesaria. Ella es una carga para mí. Y dada su reputación, pensé que estaría muerta de hambre antes de venderla. Hizo una pausa. Luego su voz bajó, y el tono cambió. Una mezcla de temor, adulación, y codicia. Pero, hay rumores. Fufuzu, muchos rumores. Lorgar giró lentamente el rostro. El vendedor bajó un poco la voz, pero no dejó de sonreír. Dicen que usted es un semidios. Que en la sala del trono, un dios le habló. ¿O no es así, héroe del escudo? Raptalia levantó la cabeza. Hasta entonces, solo había sido una niña enferma y silenciosa en una jaula húmeda. Pero al escuchar ese título, héroe del escudo, algo se encendió detrás de su mirada. Sus labios no se movieron, pero sus ojos se agrandaron, con una mezcla de asombro y reverencia, como si en medio del dolor hubiera recordado una historia. Una leyenda. Y el gigante de armadura gris era el centro de ella. Lorgar caminó hasta el vendedor. La tierra pareció resentirse bajo sus pasos. Su sombra cubrió al hombre entero. Así que sabes quién soy, dijo, sin levantar la voz. El comerciante asintió rápido. Sí, mi señor. Claro que sí, y por eso, no le pondré precio. Levantó ambas manos, como si ofreciera una bendición. Llévesela, gratis. Solo le pido una cosa. La sonrisa se ensanchó, demasiado, tanto que pareció desgarrarle la cara. Recuerde mi nombre, cuando gobierne estas tierras. Lorgar no respondió. Ni aceptó, ni negó. Solo bajó la mirada lentamente hacia la jaula. Raptalia seguía ahí. Mirándolo, sin huir, sin hablar, pero ya no temblaba. El escudo en su brazo brilló, apenas. Como si reconociera algo, como si ella, aún sin palabras, hubiera respondido. Entonces, no se diga más, murmuró el vendedor con una reverencia exagerada. Giró sobre sus talones y caminó hacia la jaula, arrastrando la llave de hierro oxidado como si fuese parte del teatro. La cerradura se abrió con un quejido, y el mercader se inclinó para sacar a la niña. Raptalia tembló. La manta raída cayó a un lado mientras el hombre la sostenía por debajo de los brazos y la obligaba a dar un par de pasos fuera de la jaula. Ella se sostenía apenas, flaca, enferma, pero sus ojos no dejaban de mirar al gigante que la esperaba. La magia de vinculación es simple, dijo el vendedor mientras se arrodillaba en el suelo. Antigua, pero efectiva. Con esto, jamás podrá traicionarte. Ni siquiera podrá imaginarlo. Y extendió la mano, sacando de su traje un pincel negro, fino, hecho de cerdas brillantes. La tinta ya estaba cargada, encantada, burbujeando con una tenue luz azul. Lorgar se mantuvo quieto. No habló. No intervino, pero su mirada lo evaluaba todo. Con desprecio. Con juicio.
Magia disforme, aguanta, pequeña, susurró el hombre mientras abría la camisa de la niña, dejando su delgado pecho al descubierto. Solo es un poco de dolor, y el resto es destino. Raptalia no lloró, no resistió, porque el miedo se estaba disipando. Frente a ella no estaba un amo cualquiera, estaba el héroe del escudo, el gigante que no la miró como producto, que no sonrió, que no rió, solo preguntó, ¿buscas redención? Y por eso, cuando el pincel tocó su piel, cuando el símbolo comenzó a dibujarse sobre su pecho, una marca en forma de cruz celestial, rodeada por el anillo del escudo, ella sintió un gran dolor, pero sintió otra cosa. Sintió pertenencia. Lorgar observó cada trazo. La línea de poder se encendía al contacto, enlazando la carne con un hilo invisible. Un sello arcano, nacido del control. Pero también del pacto. Está hecho, dijo el vendedor, retrocediendo con una reverencia. Tuya, mi señor. Lorgar no lo miró. Solo observó a la niña. Ella bajó la cabeza, pero no por sumisión, por reverencia. Y entonces, el escudo en su brazo brilló, lento, dorado, suave, como si aprobara lo ocurrido. Una niña rota, una fe aún viva, una cadena sellada. Y una oportunidad para ser algo más. El vínculo estaba completo, y aunque la magia prohibía la traición, Lorgar no la necesitaba. Porque ya había visto en ella la única lealtad verdadera, la que nace de la esperanza. La lona se cerró tras ellos con un susurro de telas gastadas, y el mundo volvió a sumergirse en penumbra. Pero esta vez, Lorgar no salió solo. Sus pasos eran los mismos. Firmes. Implacables. El escudo seguía a su lado, y el Illuminarum silente en su espalda. Pero había un segundo eco, uno leve, casi imperceptible, que seguía cada uno de sus movimientos con timidez sagrada. Raptalia. La niña mapache avanzaba detrás de él, sin atreverse a caminar a su lado, sin órdenes, sin palabras, solo instinto, y algo más profundo, algo parecido a devoción. La noche parecía más densa, las estrellas estaban cubiertas por nubes sin nombre, el sendero de tierra temblaba con cada paso del primarca, pero ella no temblaba ya. No porque no tuviera miedo, sino porque ese miedo empezaba a transformarse en algo distinto, un temor reverente, una llama pequeña que no sabía aún si llamarlo Dios, Señor, o Salvador. Caminaron largo. El bosque se abrió en la misma curva donde el río y la luna habían compartido el juicio del silencio, y allí, el lago. Quieto. Oscuro, como un espejo roto que aún se atreve a reflejar las estrellas. Lorgar se detuvo en la orilla. Sus botas quedaron hundidas en la humedad de la tierra. El viento soplaba suave, como si susurrara oraciones olvidadas. Y entonces se giró. Sus ojos dorados la atravesaron. Raptalia bajó la mirada. La fiebre aún ardía en sus mejillas. Sus pies descalzos estaban sucios. Su cuerpo temblaba de cansancio. Pero seguía ahí, de pie, delante de un ser que no entendía. Pero que ya empezaba a creer. La voz del primarca rompió la noche. No fue brusca, no fue suave, fue pura. ¿Tienes nombre? La niña levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban húmedos, pero no por dolor, por algo que no sabía cómo decir. Tragó saliva, y con una voz que parecía tener raíces profundas, como si llevara años encerrada, dijo con timidez. Raptalia. Lorgar la observó en silencio. Ese nombre, tan simple, dicho con tanta fragilidad, fue más fuerte que una plegaria. Y en su interior, el primarca no vio a una esclava, no a una carga, no a un proyecto. Vio una semilla. Una semilla de algo que aún no era fe, pero que quería florecer. Monarquía.
Mundo de devoción, de mármol blanco y fuego eterno, de altares tan antiguos que hasta los propios escribas del Mechanicum olvidaban sus nombres. El mundo de la fe imperial. El mundo del Orgar Aureliano. En lo más profundo de la fortaleza monasterio de los portadores de la palabra, una sala de meditación y contemplación psíquica llevaba cerrada desde hacía semanas. Solo un nombre estaba inscrito sobre su arco. Lorgar Aureliano, primarca. Las puertas estaban selladas con runas marcadas por juramentos inscritos por los capellanes más altos. Nadie entraba. Nadie molestaba. Hasta ahora. Argel Tal, actual capitán de la 1A compañía, luego de la traición del primer capellán Erebus, avanzaba con paso seguro y rostro tenso por los pasillos del santuario. Su armadura resonaba suavemente, una mezcla de reverencia y preocupación contenida. En su mano derecha llevaba un pergamino sellado con la doble águila del señor de ultramar. Mi señor, dijo con voz grave mientras se arrodillaba ante la puerta sellada. Un decreto directo del señor Roboutegui Liman. Su presencia es requerida. Por orden del Edicto Conjunto de Vigilancia Interprimarcal, sección 11ª. Silencio. Ni un murmullo psíquico, ni una exhalación, ni siquiera un susurro entre las runas. Argel Tal levantó la vista. Mi señor. Esperó. El aire se volvió denso. Entonces se alzó, y colocó la mano sobre el sello principal. Las runas no reaccionaron. No se defendieron. No resistieron. Como si ya no tuvieran nada que guardar. Un escalofrío recorrió al capitán. Activó la orden de apertura con su código personal. Las puertas gemelas se abrieron con un rugido de piedra, y dentro, nada. La sala estaba vacía, solo libros y libros, pero estaba vacía, no vacía de presencia. Vacía de esencia. El olor a incienso aún flotaba. La tinta sagrada aún estaba fresca sobre los manuscritos. Pero el centro de la habitación, el lugar donde el primarca debía estar en meditación profunda, estaba solo. No destruido, no saqueado, simplemente vacío. Argel Tal retrocedió un paso. No. No puede ser, abrió el canal box de emergencia. Aquí Capitán Argel Tal a toda la legión. Nivel Vermillón. Prioridad Alfa Omega. El primarca ha desaparecido. Repito, Lorgar Aureliano ya no está en la fortaleza. Alerta total. Las sirenas empezaron a aullar. Desde las torres doradas hasta las criptas silenciosas, el mundo entero despertó. Y en su centro, el vacío que un primarca había dejado, era más aterrador que una invasión.